Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer en el Evangelio nosotros veíamos una cosa muy especial, muy importante. Veíamos cómo Jesucristo le hacía la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos, habiendo escuchado cómo la gente murmuraba, hablaba sobre Jesús, decían: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los antiguos profetas que ha regresado a caminar con nosotros. Ya Jesucristo, volviéndose un poquito más concreto, le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes, quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, se levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir. Y entonces Jesucristo pues alaba esa respuesta, porque no es una respuesta que viene de la razón, es una respuesta que viene por esa misma iluminación del Espíritu Santo, por ese ir creciendo en la fe que Cristo mismo ha sembrado en el corazón de sus propios discípulos. Sin embargo, después venía algo que era completamente chocante, porque decía: claro, ahora que han dicho que soy el Mesías, sepan que el Mesías tiene que sufrir, que el Mesías tiene que ser rechazado y que en el fondo pues el Mesías tiene que morir a causa de los pecados. Y esto, queridos hermanos, cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista racional, quizás nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera en como Pedro, sin entenderlo, porque hubiéramos dicho: si es el Mesías, el libertador, el que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado, de la muerte, a liberar de todo este sometimiento que tienen los imperios, entonces ¿cómo es posible que ahora ese mismo Mesías esté diciendo que va a ser rechazado, que va a ser perseguido y que va a morir, ¿verdad? Y entonces Pedro pues se levanta y le decía: Señor, esto no puede ser. Y ahí es donde veíamos la respuesta de Jesucristo, donde dice: apártate de mí, Satanás. No que el Satanás esté dentro de Pedro, porque ¿cómo va a estar Satanás adentro después de haber sido iluminado por el Espíritu Santo? Sino que es la forma de pensar, ¿no? Que Satanás nos pone en la cabeza la forma de pensar. Nosotros tenemos que pensar según el mundo, no según Dios, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, lo que quería decir el Señor el día de ayer. Y ahora pues el Señor presenta el tema del compromiso, ¿no? Dice: el que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y que me siga, ¿verdad? Que tome su cruz, que se comprometa realmente, porque el Mesías, el camino del Mesías es el camino del dolor, es el camino del sufrimiento, es el camino de la cruz. Y todos nosotros, queridos hermanos, tenemos cruces. A veces las reconocemos, a veces no las reconocemos, porque a veces preferimos ignorar la cruz que aceptar la cruz, pero es ahí donde nosotros también, cuando nosotros sabemos reconocer cuál es nuestra cruz, entonces no es que sintamos que suframos más, sino que ese sufrimiento se vuelve un poco pesado, porque ver un lugar de sufrimiento no es fácil, ¿no? Es como cuando alguien tiene una herida en el cuerpo y si bien es cierto esa herida va sanando, pero cuando ve la herida inmediatamente recuerda el dolor y cuánto sufrió con esa herida. Lo mismo sucede cuando nosotros constantemente vemos la cruz, nuestra propia cruz. Recordamos ese dolor, ese sufrimiento, toda esa humillación que nos provoca esa misma cruz. Y eso es lo que el Señor dice: abracen eso, abracen eso. Pero también el Señor no nos deja solos, sino que más adelante también nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Miren que mi yugo es suave, que mi carga es ligera. Y entonces cuando nosotros apoyamos nuestra cruz también en los hombros del Señor, esa cruz se vuelve más manejable. No, eso no quiere decir que ya no nos va a hacer sufrir, eso no quiere decir que ya no nos va a doler esa misma cruz. Claro que nos va a doler, pero se vuelve manejable porque le damos un propósito, no es algo sin sentido, y es algo que nos conduce también
a ir por el sendero que el Señor quiere que nosotros recorramos para poder llegar al cielo. Recuerde, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.